Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de autoayuda. Es el mecanismo físico que la neurociencia de frontera acaba de descubrir para hackear tu realidad. Si sientes que la manifestación no te funciona, es porque te falta la pieza del mecanismo que voy a revelarte hoy. Tu cerebro no es solo el órgano que piensa. Es el órgano que colapsa posibilidades en realidad. Cada decisión que tomas, cada creencia que sostienes, cada estado emocional desde el que operas, está actuando como un filtro que selecciona cuál de las múltiples versiones disponibles de tu vida se vuelve la que experimentas. Y eso no es metáfora. Tiene una base en la física del comportamiento cerebral que la neurociencia clásica solo está empezando a articular. Soy Alma Sináptica, y hoy vamos a entrar en el territorio más fronterizo de todo lo que hemos explorado en este canal. Vamos a hablar de lo que la física cuántica sugiere sobre la naturaleza de la realidad que percibimos, de lo que los neurocientíficos más valientes del campo están comenzando a investigar sobre las capacidades del cerebro humano, y de por qué la convergencia entre esas dos conversaciones y las tradiciones contemplativas más antiguas del mundo ya no puede seguir siendo ignorada. Quédate hasta la parte 4, porque ahí es donde la teoría se convierte en una práctica concreta que puedes empezar a usar hoy. Y lo que vas a entender sobre cómo opera tu cerebro en ese proceso va a cambiar para siempre la forma en que te relacionas con lo que crees posible para ti. Hay una brecha enorme entre la física cuántica real y la forma en que se usa ese término en la cultura popular de la manifestación. La física cuántica describe el comportamiento de partículas subatómicas. A esa escala, las reglas son radicalmente diferentes de las que gobiernan el mundo macroscópico que habitamos. Las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. El acto de medición colapsa esa superposición en un estado definido. Las partículas entrelazadas se afectan mutuamente instantáneamente sin importar la distancia. Lo que la versión popular hizo fue tomar esos principios, que son reales a nivel subatómico, y extrapolarlos directamente al nivel de la experiencia humana cotidiana, sin el andamiaje científico que haría esa extrapolación legítima. Y eso produjo afirmaciones que la física no respalda, que observar algo con suficiente intención colapsa la realidad en tu favor, que la conciencia humana puede afectar directamente los eventos macroscópicos a través de efectos cuánticos. Pero descartar todo eso como charlatanería sería igualmente impreciso, porque hay algo en la frontera entre la neurociencia, la física y la filosofía de la mente que sí está siendo investigado con seriedad. Y lo que esa investigación está encontrando merece una conversación honesta. Lo que la física cuántica sí dice y lo que no. El principio de superposición cuántica es real. A nivel subatómico, una partícula puede existir en múltiples estados simultáneos hasta que es medida. El colapso de la función de onda, el momento en que la superposición se resuelve en un estado definido, es uno de los fenómenos más documentados y más debatidos de toda la física. Lo que los físicos debaten no es si ocurre. Ocurre. Lo que debaten es qué lo causa. Y en ese debate, algunos de los físicos más importantes del siglo XX, incluyendo a figuras como John Wheeler, Roger Penrose y Henry Stapp, han argumentado con distintos grados de rigor que la conciencia juega un papel en el colapso de la función de onda, que el observador no es neutral, que el acto de observar no es pasivo. Esta no es la posición dominante en la física, pero tampoco es una posición marginal de personas que no saben lo que hacen. Es una pregunta filosófica y científica genuina que todavía no tiene respuesta definitiva,
Y en esa pregunta abierta es exactamente donde la conversación sobre la mente y la realidad tiene espacio legítimo para existir. Lo que no tiene soporte es la extrapolación directa, que porque la observación afecta a las partículas subatómicas, entonces visualizar un cheque grande lo hará aparecer en tu buzón. Esa brecha entre la escala cuántica y la escala humana es real y no puede saltarse con entusiasmo espiritual. Pero hay algo en el medio de esas dos posiciones que es más interesante que cualquiera de los extremos. Y es lo que los neurocientíficos están empezando a encontrar cuando miran muy de cerca cómo opera el cerebro humano. El cerebro cuántico, lo que Penrose y Hameroff propusieron. En 1994, el físico matemático Roger Penrose y el anestesiólogo Stuart Hameroff propusieron una teoría que sigue siendo uno de los debates más activos en la neurociencia de la conciencia. La teoría de la reducción objetiva orquestada, conocida como ORCH o EJO. La idea central es esta. Dentro de las neuronas existen estructuras proteicas llamadas microtúbulos. Penrose y Hameroff propusieron que estos microtúbulos son lo suficientemente pequeños como para que los efectos cuánticos sean relevantes en su funcionamiento y que la conciencia emerge precisamente de procesos de computación cuántica que ocurren en esas estructuras. La teoría fue recibida con escepticismo significativo cuando fue propuesta, pero en 2014, un equipo de investigación publicó evidencia de que los procesos cuánticos en los microtúbulos de células cerebrales ocurren a temperaturas biológicas, algo que se creía imposible porque el calor del entorno biológico debería destruir la coherencia cuántica antes de que pudiera producir ningún efecto. Ese hallazgo no confirma la teoría de Penrose y Hameroff, pero reabrió la pregunta que muchos pensaban cerrada. Lo que esto significa para nuestra conversación no es que la física cuántica explica la manifestación en el sentido popular. Es que la pregunta de si los procesos cerebrales involucran fenómenos que van más allá de la computación clásica y de si la conciencia tiene propiedades que la neurociencia convencional no puede capturar completamente con sus modelos actuales, es una pregunta científica abierta, no resuelta. Y ese espacio abierto es donde la honestidad intelectual nos pide sostener la incertidumbre sin colapsar prematuramente hacia ningún extremo. Lo que sí puede decirse con seguridad: el cerebro como constructor de realidad, independientemente de si los efectos cuánticos juegan un papel en la conciencia, hay algo que la neurociencia convencional sí puede afirmar con toda la solidez de décadas de investigación. Tu cerebro no percibe la realidad, la construye. Cada experiencia que tienes del mundo exterior es una reconstrucción activa que tu cerebro genera a partir de señales sensoriales incompletas, filtradas por expectativas, coloreadas por historia emocional y organizadas por los modelos del mundo que has construido a lo largo de tu vida. No existe acceso directo a la realidad objetiva. Solo existe la versión de la realidad que tu cerebro construye en cada momento. Esto está documentado con una precisión extraordinaria. Los estudios de neuroimagen muestran que cuando anticipas un estímulo, las regiones cerebrales que procesarían ese estímulo se activan antes de que llegue, preparando la percepción que vas a tener. Tu cerebro no espera la realidad, la predice, y luego ajusta esa predicción con la información sensorial que llega, priorizando la predicción cuando la señal sensorial es ambigua. En términos prácticos, esto significa que dos personas con historias emocionales, creencias e identidades subconscientes radicalmente diferentes pueden estar en la misma habitación viviendo realidades subjetivas que tienen tan poco en común
como si estuvieran en mundos distintos, no como metáfora, como descripción neurológica precisa de cómo funciona la percepción. Tu cerebro está manifestando tu versión de la realidad en cada segundo. La pregunta no es si puedes influir sobre ese proceso. Ya lo estás haciendo conscientemente o no. La pregunta es si quieres hacerlo de forma deliberada. La práctica. ¿Cómo usar todo esto de forma concreta? Aquí está lo que se puede decir con honestidad sobre cómo trabajar con todo esto a nivel práctico. El primer principio es la coherencia entre identidad y acción. Si tu cerebro construye la realidad que percibe desde la identidad que sostiene, entonces el trabajo más poderoso no es cambiar las circunstancias externas directamente. Es cambiar el modelo interno, desde el cual esas circunstancias son percibidas e interpretadas. Las herramientas para ese cambio las hemos explorado a lo largo de estos episodios. Reconsolidación de memoria, estados hipnagógicos, gratitud como práctica neurológica, visualización desde el ser. Todas convergen en el mismo objetivo: instalar una identidad nueva en las capas del sistema nervioso donde los patrones viven. El segundo principio es la atención como recurso direccionable. Si lo que percibes está determinado en parte por lo que tu cerebro predice que va a estar ahí, entonces dirigir deliberadamente la atención hacia posibilidades específicas no es pensamiento mágico, es instrucción al sistema predictivo del cerebro sobre qué incluir en la versión de la realidad que construye. La meditación, la práctica contemplativa y el entrenamiento atencional producen cambios medibles en la arquitectura cerebral, precisamente porque modifican el sistema de predicción perceptual. El tercer principio es la coherencia emocional. Hablamos en episodios anteriores del Instituto HeartMath y la coherencia cardíaca. Lo que añade la perspectiva cuántica, aunque sea en el sentido más cauteloso del término, es que el estado de coherencia del sistema nervioso, esa sincronización entre corazón, cerebro y sistema nervioso autónomo que produce los estados más elevados de funcionamiento humano, puede ser la condición en la que el cerebro está más abierto a percibir y crear realidades que desde estados de incoherencia simplemente no son accesibles. No porque la coherencia emocional doble las leyes de la física, sino porque un sistema nervioso en coherencia opera desde su corteza prefrontal a máxima capacidad, con la amígdala regulada, con el campo perceptual más amplio posible y con la capacidad creativa e intuitiva en su punto más alto. Eso ya es, sin necesidad de invocar la física cuántica, un estado de funcionamiento radicalmente diferente del que la mayoría de las personas habita la mayor parte del tiempo. ¿Dónde termina la ciencia y dónde empieza el misterio? Hay una postura intelectual que este canal quiere sostener con consistencia, y es la de no colapsar prematuramente hacia ninguno de los dos extremos fáciles. El extremo del escepticismo radical, que descarta todo lo que no puede ser medido con las herramientas actuales, como si la ausencia de medición equivaliera a la ausencia de realidad, es tan impreciso como el extremo opuesto. La historia de la ciencia está llena de fenómenos que existían antes de que existieran las herramientas para medirlos. Y algunos de los investigadores más rigurosos y más valientes del campo de la neurociencia y la física están manteniendo abiertas preguntas que la ciencia convencional preferiría cerrar. El extremo de la credulidad entusiasta, que acepta cualquier afirmación que resuene emocionalmente sin exigirle el rigor que toda afirmación sobre la realidad merece, hace un daño real. A las personas que basan decisiones importantes en promesas sin fundamento, y a la conversación misma, que merece más precisión de la que le da.
En el medio de esos dos extremos, hay un territorio que es intelectualmente más honesto y espiritualmente más rico que cualquiera de ellos. Un territorio donde la incertidumbre no es debilidad, sino integridad. Donde las preguntas abiertas son más valiosas que las respuestas cerradas, y donde la experiencia interior tiene el derecho de ser tomada en serio, aunque todavía no existan las herramientas para medirla completamente. En el próximo episodio vamos a bajar de la escala cuántica a la escala neurológica más concreta posible. Cómo el cerebro literalmente reconstruye su propia arquitectura a través de la experiencia repetida, cómo las creencias más profundas pueden ser reescritas con precisión quirúrgica cuando se entienden los mecanismos correctos, y qué papel juega la corteza prefrontal en ese proceso. Es la conversación más práctica y más directamente aplicable que hemos tenido, y la que más personas han estado esperando desde el primer episodio. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. Tu cerebro no es un receptor pasivo de una realidad que existe independientemente de él. Es un constructor activo que genera la versión de la realidad que experimentas a partir de predicciones, filtros, identidades y estados emocionales que en gran medida puedes modificar de forma deliberada. La física cuántica no explica la manifestación en el sentido popular, pero sí sostiene preguntas sobre la naturaleza de la conciencia y su relación con la realidad que la ciencia todavía no puede responder. Y en ese espacio de pregunta abierta, la experiencia contemplativa de miles de años de práctica humana tiene algo que decir que merece ser escuchado con respeto. No necesitas creer que puedes doblar la realidad con el pensamiento para trabajar con los mecanismos cerebrales reales que determinan qué versión de la realidad construyes y percibes. Ya tienes esas herramientas. Ya conoces estos mecanismos. Lo que cambia con esta conversación es la escala de lo que te permites considerar posible. Y esa escala importa, porque el cerebro que construye la realidad desde la premisa de que poco es posible, y el cerebro que la construye desde la premisa de que más de lo que imaginas está disponible, son neurológicamente diferentes. Literalmente filtran realidades distintas. Literalmente perciben mundos distintos aunque compartan el mismo espacio físico. La pregunta no es si la física cuántica explica la manifestación. La pregunta es, ¿qué versión de lo posible quieres que tu cerebro use como punto de partida para construir tu realidad? Si este episodio abrió algo en ti que no estaba abierto antes, escríbelo en los comentarios. Expando lo posible. Quiero saber cuántos de ustedes están dispuestos a sostener las preguntas grandes sin colapsar hacia la respuesta fácil. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana es la aplicación más concreta y más directamente transformadora de todo lo que hemos construido juntos en este canal. No te lo pierdas. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.